La última mesa de la sesión de la mañana está dedicada a la interpretación para los servicios públicos. Antes de presentar a los ponentes de esta mesa, es un ámbito en el que la Universidad de La Laguna lleva trabajando durante los últimos 10 años con un posgrado centrado en la formación de intérpretes tanto para el ámbito jurídico, administrativo como sociosanitario. Creo que en una jornada como esta era muy importante hablar de esta especialidad que lamentablemente en nuestro país y en muchos países se encuentra en una situación de total desprofesionalización. La mayor parte de los servicios de asistencia lingüística en el ámbito de los servicios públicos es llevado a cabo por personas que no tienen una formación específica. Son voluntarios, intérpretes ad hoc, familiares, con los riesgos que ello conlleva. No solo la no formación, sino la desprofesionalización. Riesgos tanto para las administraciones públicas como para los propios usuarios. Vamos a intentar dar una visión muy rápida. Voy a presentar a los participantes. Con dos de ellas hemos tenido, con diferentes edades, una trayectoria muy similar. Voy a empezar, sin que sirva de precedente, presentando en primer lugar al caballero. Es Fernando Gascón. Ha unido su formación como abogado, su licenciatura en Derecho con su licenciatura en Traducción e Interpretación, una por la Universidad de Zaragoza, otra por la Pompeu Fabra, para ser abogado en ejercicio y también intérprete judicial y jurado de alemán, que es en calidad de lo que se encuentra hoy aquí. Es miembro de APTIG y, por lo tanto, un representante con un gran conocimiento del proceso de implementación o en el futuro de la directiva europea que se supone que garantiza la presencia de intérpretes durante todo el proceso penal, intérpretes con formación. A mi derecha y a mi izquierda, y las presento prácticamente simultáneamente, está Marta Arumí y Marlene Fernández. Las presento simultáneamente porque nosotras tres hemos sido alumnas del MIC, hemos sido formadas como intérpretes de conferencia, somos profesoras en la universidad, hemos hecho un giro en nuestra carrera y nos dedicamos fundamentalmente en el ámbito de la investigación a la interpretación para los servicios públicos y en la formación también hemos ampliado, seguimos formando intérpretes de conferencias las tres, Marta en la Universidad Autónoma de Barcelona en el máster y en el grado y Marlene en el máster de interpretación de conferencias para organizar y formar intérpretes para los servicios públicos en 2 de los 3 únicos posgrados que hay en las universidades españolas para los servicios públicos, el de Barcelona, la Autónoma, el nuestro, que luego está con de Alcalá. Nada más. Decirles que además coincidimos, trabajamos juntas en un proyecto de investigación sobre interpretación en intervención con víctimas extranjeras de violencia de género, que será mencionado. Vamos a ver por encima lo que son aspectos relacionados con las características de este tipo de interpretación, la investigación, la formación y finalmente nos centraremos más en el ámbito de la interpretación judicial. Gracias. Marta. Bueno, yo quiero empezar con mi agradecimiento, como decía Carmen, como lagunera, ¿no? Agradecer la invitación, agradecerle a Carmen, a Marlene, a Julia, a Lourdes y a todo el equipo que hacen posible el MIC. Felicitarlas en mi nombre y felicitarlas también en nombre de la Facultad y del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el reencuentro con Carmen, hace ya unos años, digo reencuentro porque en medio pasaron algunos años, que fue una gran alegría, se han creado muy buenas sinergias entre el máster, el MIC, el experto en interpretación en los servicios públicos y las formaciones que nosotros también en la Universidad Autónoma de Barcelona estamos ofreciendo. Y no quiero empezar, antes de mencionar el mérito que tiene
haber mantenido la calidad, haber conseguido mantener esta calidad en un máster que nunca ha tenido detrás ni una facultad ni un departamento de traducción e interpretación. Bien, quiero iniciar mi intervención, ¿no? Como decía Carmen, hablaremos ahora de la interpretación en los servicios públicos, explicando un poco qué es, ¿no? Y sobre todo por qué algunas personas que estamos trabajando en la universidad empezamos ya hace unos años a interesarnos y cómo vino la demanda social para empezar a trabajar en este ámbito. Os voy a enseñar tres noticias para que veáis exactamente cómo empezó todo, ¿no? Por qué desde las universidades nos vimos con la necesidad, casi con la obligación moral, por decirlo de alguna forma, de empezar a dar salida, de empezar a dar respuesta, por un lado, a las administraciones y de contribuir también en la formación de estos intérpretes en los servicios públicos, en los que hay realmente una gran carencia de formación con todo lo que conlleva para la calidad de los servicios. Bien, la primera noticia es esta es una noticia del año 2012, ¿no? de una muerte que hubo en un centro de internamiento de extranjeros. Lo más importante de aquí es lo que está, no sé si se lee muy bien, pero lo voy a leer en voz alta, lo que está en negrita, ¿no? Una mujer, ¿no? congoleña de 41 años, internada en un centro de internamiento de extranjeros esperando la extradición, ¿no? que acudió 10 veces a los servicios sanitarios. De estas 10 veces, casi ninguna sin intérprete, algunas con algún voluntario, otras sin intérprete, y evidentemente ayudada por la Cruz Roja, dice, a veces acompañada por unas compañeras, se entendía mediante el poco francés que hablaba y se entendía con los médicos, con enfermeras, etcétera, a través del lenguaje no verbal. Imaginaros, ¿no? De aquí un mal diagnóstico y de aquí la muerte de esta chica. Son muchas las noticias, si lo vais siguiendo en los periódicos españoles, son muchas las noticias que van saliendo continuamente sobre esta temática. El juicio de la Operación Puerto, no sé si lo recordáis, fue un juicio sobre dopaje en el ciclismo y también salió mucho en la prensa. Os voy a leer este pequeño fragmento. La jueza no entendía nada. La abogada de la ama repetía una y otra vez la misma pregunta y Schumacher, fluido y elegante, repetía una y otra vez su exposición. Pero la intérprete de inglés, contratada la noche anterior por el juzgado a través de la empresa tal, era incapaz de hilvanar más de una frase con sentido. Desesperada, la jueza aplazó la declaración del perito hasta mañana, viernes, esperando contar con un mejor intérprete. Y esto, como os contará Fernando, no es una cosa que pase en pocas ocasiones, sino que repetidamente está ocurriendo en los juzgados de España, ¿no? Y otra que dice, traductores y jueces exigen intérpretes cualificados por la falta de garantías procesales. Justicia subcontrata a empresas privadas las labores de interpretación. En la Comunidad Valenciana solo hay 3 funcionarios titulados en la materia. Bien, fueron noticias como estas, casos como estos, y la demanda de la administración, que realmente no sabían qué hacer, porque tenían delante un problema que estaban solucionando con parches, con soluciones ad hoc. Fue así como desde los grupos de investigación ya creados, pero que tradicionalmente nos habíamos dedicado a la interpretación de conferencias, y desde los centros que ya teníamos formaciones que se estaban impartiendo en interpretación de conferencias, empezamos a entrar en el campo de la interpretación en los servicios públicos. Bien, he querido poner esta cita aquí, que es una cita de Garzón y Biezzi del año 2002, ¿no? En la que se dice que los estudios de interpretación en el siglo XXI cuentan con una especialidad emergente de interpretación que también está siendo objeto de estudio y de formación, que es la interpretación en los servicios públicos, ¿no? Esto es una gran buena noticia, ¿no? Porque todo lo que había estado centrado muchísimo en interpretación de conferencias ha ido apareciendo también este otro ámbito, que más tardío, pero que también, y lo veréis después cuando hablemos de investigación, en el que se está trabajando muchísimo. Bien, yo le dije a Carmen que intentaría hacer un
una comparación entre la interpretación de conferencias y la interpretación en los servicios públicos, porque durante años hubo un eslogan que decía interpretar es interpretar, ¿no? Un eslogan que casi se convirtió en un eslogan. Es una frase, es el título, me parece, de una conferencia de Roberts del año 98 y que luego han acuñado también y cogieron otros académicos como Claudia Angelelli, ¿no? Pero que mantenían este eslogan de interpretar es interpretar, porque creían que era mejor no distinguir entre géneros de interpretación para no contribuir a la disgregación, a la confusión y para buscar los puntos en común entre interpretación de conferencias e interpretación en los servicios públicos, ¿no? Para intentar equiparar el estatus de unos y otros intérpretes independientemente del ámbito en el que ejerzan, ¿no? Pero yo he querido poner aquí este seguro, ¿no? y con estas fotos, porque realmente estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de uno y otro contexto, ¿no? Y yo creo que estas fotos de aquí son clarísimas, ¿no? No estamos hablando de lo mismo y pienso que sí que es verdad, hay un objetivo que es la comunicación, es comunicar el mensaje, pero se trata de dos campos que, aunque tienen puntos en común, yo creo que es bueno que exista esta diferenciación entre estos dos ámbitos, porque solo si los llegamos a delimitar muy bien, ¿no? Cuál es su radio de acción, podremos contribuir hacia la profesionalización, ¿no? Ya está bien de tanta mezcla, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Delimitar y separar ambos campos de profesionalización, de estudio, de investigación, etc. Bien, aquí he establecido esta comparación, evidentemente desde buscando distintos puntos de clasificación, desde la modalidad de interpretación que se utiliza en conferencias consecutiva y simultánea, básicamente, en servicios públicos, enlace bilateral, desde los participantes, la interpretación de conferencias, unos participantes con un estatus muy parecido. En la interpretación en los servicios públicos, una diferencia de poder muy grande entre los participantes. En la interpretación en los servicios públicos, una gran asimetría de poder, una gran simetría en la interpretación de conferencias. Una comunicación monológica, normalmente la interpretación de conferencias es de uno hacia muchos, ¿no? El flujo, y es una interpretación de diálogo en el campo de los servicios públicos. Hay otros elementos que podríamos ir viendo, como el de la invisibilidad del intérprete. La interpretación de conferencias, el intérprete puede conseguir ser más invisible, aunque esto llevaría a grandes debates, ¿no? Pero puede conseguir ser más invisible. Es muy difícil la invisibilidad en los servicios públicos porque el intérprete está allí en medio presente, y hay un contacto físico muy directo, aunque es verdad que desde las formaciones lo que se aboga por encima de todo es conseguir esta invisibilidad, aunque estés visible, ¿no? Personalmente. Y el otro es la disparidad cultural. La disparidad cultural, aunque también existe, evidentemente, hay una brecha cultural en interpretación de conferencias, en la interpretación en los servicios públicos esta es mucho más grande y a veces para que pase el mensaje la explicitación de la diversidad cultural también tiene que ser mayor, ¿no? Bien, la situación en el mundo, Carmen me dice que me quedan 5 minutos, por lo que se refiere a la situación en el mundo, la verdad es que es muy dispar, y es muy desigual. Dependiendo hay países del mundo en los que tuvieron las primeras oleadas, ¿no? de inmigración o tuvieron grandes booms de inmigración en los años 60 y 70, países como Australia, Suecia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, que realmente están muy avanzados, están años luz en este tema, y otros países en los que se está todavía poniendo parches, en los que se está todavía apagando fuegos y prestando o dando respuesta a través de soluciones ad hoc. Evidentemente también esto cambia mucho, la acreditación, por ejemplo, todos estos, pues entraríamos, aquí es muy largo de explicar, pero todos estos países, Australia, Reino Unido, han hecho un gran trabajo de formación, un gran trabajo de acreditación de intérpretes,
que no tenemos en países como, por ejemplo, España. Este es un gráfico, ¿no?, de O'Solins, ¿no?, que explica muy bien cuáles han sido las respuestas de los países, desde lo que es la negación por parte de la Administración de que exista un problema, a las soluciones ad hoc, que es donde estaría España todavía, no hemos pasado de aquí, de apagar el fuego, a soluciones mucho más trabajadas y mucho más globales como en otros países. Bien, ya he explicado la situación de España, soluciones ad hoc, y desde la universidad evidentemente hay un compromiso grande, de investigación y de formación en este campo. Y ahora hablo rápidamente de la investigación. Paradójicamente, a lo que es la situación profesional, y lo hablábamos el otro día, hay mucho hecho en el campo de la investigación. Gracias a los primeros encuentros europeos que hubo, que fueron impulsores de congresos que luego se fueron celebrando, por ejemplo, el Congreso del Critical Link, que se celebra cada 3 años, que empezó ya en el año 95, hay muchísimo hecho y muchos proyectos europeos que se acaban de cerrar o que se están realizando en estos momentos. He querido incluir aquí los temas de investigación, más actuales, que es lo que más preocupa, ¿no? Ha habido pues, desde estudios descriptivos sobre el estado de la interpretación en los servicios públicos en distintos países, estudios empíricos que recogen ya datos de los agentes implicados, estudios del rol del intérprete, de teorías sobre profesionalización, de formación, códigos deontológicos, la ética, ha habido mucho trabajo en el campo de códigos deontológicos. Aquí vemos recogidos los proyectos a nivel europeo, básicamente todos ellos financiados o financiados una parte por las universidades y otra parte por el programa de justicia penal de la Unión Europea. De ello igual Fernando va a entrar un poco más porque muchos de ellos básicamente son de ámbito judicial. Estarían en el Avidicus, programa Avidicus 1 y 2 sobre videoconferencia. Luego Trafut, ya para impulsar la implementación de la directiva europea de la que hablará Fernando. Qualetra, para el desarrollo de una plataforma de intercambio de buenas prácticas y bueno, 2 proyectos liderados por universidades españolas. El proyecto SOSVIX, del que hablaba Carmen, que es formación de intérpretes especializados en el trabajo en violencia de género, liderado por la Universidad de Vigo y la Universidad de La Laguna. Y el proyecto Qualitas, estos 2 en los que se está trabajando. El proyecto SOSVIX lleva ya 1 año y queda todavía 1 año de trabajo, y el proyecto Qualitas me parece que acaba de empezar, llevado desde la Universidad de Alicante. Y bien, como os decía, desde las universidades españolas, algunas de ellas con facultades y departamentos de traducción y otras no, estamos unidos y hemos formado una red que bueno, ya lleva bastantes años, ¿no? 7 u 8 años funcionando, que es la red Comunica, que se creó como observatorio, que quería ser observatorio sobre traducción e interpretación en los servicios públicos, y también como interlocutor institucional, ¿no? Interlocutor de cuál es la situación en España. Aquí tenéis las universidades, las voy a nombrar, que participan en la red Comunica: Universidad de Alicante, Autónoma de Barcelona, Universidad de Alcalá de Henares, de Granada, de La Laguna, de Murcia, del País Vasco, de Salamanca, de Vigo, Jaume I de Castelló, Universidad San Jorge, y también está en la red Comunica la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías Intérpretes. Hasta aquí. Gracias, Marta. No. A continuación tiene la palabra Marlene Fernández, que es la coordinadora del experto en interpretación para servicios públicos y jefa de estudio del máster. Realmente nos encontramos ahora mismo, ¿verdad?,
desequilibrio en nuestro país entre el desarrollo que hay en investigación y la desprofesionalización y desprestigio de la tarea del intérprete en estos contextos. A mí me ha tocado hablar un poco más en profundidad de lo que es la formación, aunque bueno, voy a intentar ser breve. El intérprete en los servicios públicos trabaja en muchos contextos diferentes y en situaciones muy distintas, ¿no? Ya Marta ha señalado las grandes diferencias entre esta modalidad de interpretación y la interpretación de conferencias. En lo que es el ámbito judicial y administrativo, pues hemos puesto aquí algunos ejemplos, desde tribunales, juzgados, oficinas de asilo, ¿no? Muchas veces hay intérpretes cuando se tramitan solicitudes de asilo y refugio, en todo lo que tiene que ver con la policía, reuniones abogado-cliente, etcétera, etcétera. Ahí vemos una foto debajo del juicio del 11M, en el que interpretaron, por cierto, varios miembros de la Red Comunica, compañeros nuestros. Normalmente la interpretación bilateral es la modalidad más usada, ¿no?, en la interpretación en los servicios públicos, pero algunos juicios, cuando son muy mediáticos, como fue el caso del 11M o del Prestige, pues se utiliza la interpretación simultánea, curiosamente. El caso es que el ámbito judicial es el único ámbito en España en el que la ley prevé la presencia de un intérprete. Es el único. Y por extensión en el ámbito policial, porque ambos ámbitos, digamos, que son los que se enmarcan dentro de una misma ley, de un mismo marco legal que protege al ciudadano extranjero que no habla el idioma del país donde se desarrolla ese juicio o ese proceso penal. También Fernando va a hablar más de este ámbito, o sea que no me voy a extender. Sin embargo, en el ámbito sanitario, la ley no prevé la presencia de un intérprete. Un extranjero puede acudir a una sala de urgencias con un problema de salud o una consulta médica y el Estado no tiene absolutamente ninguna obligación legal de proporcionarle un intérprete. Es cierto que hay conciertos con comunidades autónomas, con diversas entidades públicas, y por tanto a veces podemos encontrarnos hospitales que por determinadas circunstancias concretas tienen intérpretes o utilizan la interpretación telefónica, pero desde luego la ley no ampara, como digo, a los intérpretes en el ámbito sanitario, tampoco en las escuelas ni en los servicios sociales, que son ámbitos en los que también se dan muchas situaciones en las que se requieren intérpretes, ¿no? Padres extranjeros que necesitan matricular a sus hijos, hablar con los profesores, los servicios sociales, por ejemplo, la atención a víctimas de violencia de género. En general, la formación para intérpretes en los servicios públicos podría clasificarse en dos grupos. Tenemos, por un lado, la formación reglada en el ámbito universitario y, por otro, la no reglada, la que se imparte fuera de la universidad. Son diferentes y, por qué no decirlo, hasta complementarias, ¿no?, podríamos decir. La formación reglada, la que se ofrece en el ámbito universitario, es más prolongada normalmente y es mucho más exhaustiva, ¿no? No solo esta formación ofrece, digamos, formación en cuestiones terminológicas, ¿no? Muchas veces se piensa que la interpretación de servicios públicos lo que la diferencia fundamentalmente de la de conferencias es la cantidad de vocabulario de terminología específica, ¿no?, por ejemplo, en el ámbito judicial. Pero lo cierto es que hay mucho más que eso, de especializado en la interpretación de los servicios públicos. Los posgrados en interpretación de servicios públicos que hay, por ejemplo, en España, ofrecen una formación exhaustiva en cuestiones, por ejemplo, competencias temáticas y extralingüísticas. Es decir, el intérprete debe saber cómo funciona el sistema judicial en España y también en el Reino Unido, por ejemplo. Debe conocer cómo funciona el sistema de salud, incluso a nivel autonómico. Debe conocer una serie de protocolos de actuación. Debe tener, además, competencias psicofisiológicas, es decir, debe saber manejar la tensión emocional que se vive en contextos de interpretación en los servicios públicos, en encuentros mediados por intérpretes. Estamos hablando de intérpretes que trabajan en situaciones muy íntimas de la vida de las personas. Una consulta médica, por ejemplo, ¿no? A nadie le gustaría ser mediado por un intérprete que no sea profesional en una situación tan privada, ¿no?, para nosotros, o un juicio. Sin embargo, es cierto que la formación reglada está sujeta a una mayor rigidez, ¿no?, porque hay que ajustarse a los modelos académicos. Normalmente, en el caso de los grados, esta formación se ofrece en asignaturas concretas, normalmente en interpretación de enlace, que no es
solo interpretación en los servicios públicos. Las asignaturas de interpretación de enlace normalmente abarcan también la interpretación diplomática, empresarial, ¿no? Y luego hay una serie de posgrados, pocos vamos a ver, en lo que es especializados en interpretación en servicios públicos en España. Esta rigidez del modelo nos dificulta el acceder a candidatos que potencialmente nos interesaría mucho formar, porque son personas que en muchas ocasiones ya trabajan de intérpretes, porque cuentan con una combinación lingüística muy demandada, por ejemplo, lenguas africanas, ¿no? Hay cantidad de intérpretes en Tenerife con Wolof que no están formados y que se les llama para trabajar en los juzgados porque se les necesita, ¿no?, para mediar en juicios. Para nosotros, por lo general, o para las universidades, es difícil acceder a estas personas, a veces porque no cuentan con estudios superiores o estudios para acceder a un posgrado, a veces porque no cuentan con los medios económicos o con la flexibilidad horaria, la situación administrativa en el país necesaria para ofrecerles esta formación. Y además tenemos el problema de que no siempre podemos ofrecer una oferta lingüística tan amplia como nos gustaría dentro de este modelo académico. Por otra parte, la formación no reglada normalmente es más breve, es más accesible porque es más barata, los horarios o la manera, el tiempo en el que se ofrece suele ser mejor para aquellas personas que trabajan, ¿no?, y que lo tienen que compaginar con otras actividades, pero es cierto que suele ser muy generalista en el sentido de que no trabaja pares de lenguas específicos, ¿no?, sino aspectos más generales. En España solo hay 3 posgrados específicos en interpretación en los servicios públicos. El de Alcalá de Henares, que es un máster y por tanto tiene 60 créditos, y el de la compañera Marta Arumí, que es el postgrau d'Interpretació als Serveis Públics, perdona mi acento catalán, no tengo ni idea de catalán, me lo acabo de inventar, de la Autónoma de Barcelona, que es un título propio, igual que el nuestro, el experto universitario en traducción e interpretación para servicios comunitarios, ambos de 30 créditos. La formación no reglada, por otra parte, la ofrecen normalmente algunos organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, los ministerios. Muchas veces, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores español ofrece un curso sobre toma de notas para sus intérpretes en plantilla. Esto sí se da. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Aquí en La Laguna pues hemos colaborado a veces con el Ayuntamiento de Santa Cruz ofreciendo cursos breves de iniciación a la interpretación, pero claro, como digo, siempre tienen que ser iniciativas pues poco exhaustivas, ¿no?, una formación más bien breve. Las ONGs, las asociaciones de inmigrantes, y hay que destacar el papel de las asociaciones profesionales en lo que es la oferta también de cursos de formación, como es el caso de APTIG, aquí representada por el compañero Fernando Gascón, que ofrece cursos muy interesantes. Les invito a que consulten su página web, por ejemplo, sobre derecho procesal, cursos que realmente contribuyen a la formación del intérprete en los servicios públicos. Nos encontramos, por tanto, ante un círculo vicioso del que es muy difícil salir. ¿Por qué? Pues porque no se demanda intérpretes cualificados. A los intérpretes que trabajan en los juzgados, en los hospitales, en las comisarías, no se les pide ningún tipo de formación. Y cuando digo ninguno, me refiero a ninguno. Nos han llegado hasta quejas de intérpretes que no sabían hablar español bien o muy mal directamente. ¿Qué pasa? Que como no se les pide formación, no se forman, porque formarse requiere esfuerzo, tiempo y dinero. Y si se les va a contratar de todas formas, ¿para qué?, ¿verdad? Eso repercute en que cada vez exista menor oferta formativa. Realmente, con la gran demanda de interpretación que hay en los servicios públicos, debería haber cantidad de posgrados, ¿no? Y vemos que solo hay 3. Y así esto fomenta a su vez esta percepción de que cualquiera puede interpretar, que es lo que piensan muchas personas fuera de este pequeño ámbito en el que nos encontramos, de que solo basta con saber 2 idiomas, etcétera, etcétera. Creemos firmemente que la formación es la clave para que esto mejore, ¿no? Y un ejemplo de ello fue en su momento el Reino Unido. El Reino Unido apostó por la formación, que a su vez llevó a un sistema de acreditación a través del Institute of Linguists, ¿no?, que creó una serie de pruebas, de exámenes para que los intérpretes tuviesen que pasar, como digo, una serie de pruebas para ejercer como tal. No solo es bueno para
porque a menudo se dice, ¿no? Parece que es casi un favor que les hacemos a los extranjeros el proporcionar intérpretes en los servicios públicos. En absoluto. Cuando no hay un intérprete, la comunicación no fluye, los recursos se malgastan, los juicios se cancelan, los diagnósticos son erróneos y, por lo tanto, estamos desperdiciando el dinero de los contribuyentes. Por supuesto, los intérpretes tienen que ser profesionales para garantir una serie de derechos y, además, para recibir el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento a la profesión. Marta mostraba algunas noticias, yo he puesto algunas más. La más sangrante es la que está en amarillo, salió en la prensa hace unos meses, una mujer en un hospital de Lugo que cedió a su bebé en adopción pensando que firmaba una alta hospitalaria porque nadie se preocupó de proporcionarle un intérprete. Ella no hablaba, ni siquiera, era argelina y hablaba un dialecto argelino, ni siquiera hablaba francés. Muy brevemente, ahora se está hablando mucho de las nuevas tecnologías, de la interpretación por videoconferencia, la interpretación telefónica, y es un debate realmente polémico. Esta cita y las siguientes están extraídas del proyecto Avidicus 1 y 2, que estudia la utilización de la videoconferencia en el ámbito penal en la Unión Europea. Básicamente lo que vienen a decir estos estudios es que siempre que se respeten una serie de condiciones técnicas y de profesionalización, de formación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, eso está ahí. En España, desde luego, la interpretación telefónica cada vez se utiliza más. El recelo viene por una razón muy justificada, que es que la Administración la está implantando no porque sea de mayor calidad, sino porque es barata, ¿no? Pero ello es cierto que tampoco excluye la posibilidad de que pueda hacerse con una garantía de calidad. Estos son los ámbitos en los que se utiliza en España. En el judicial tan solo se utiliza la videoconferencia, no la interpretación telefónica de momento. Es barata, es muy inmediata, nos permite acceder a intérpretes en un número de lenguas súper amplio, ¿no? Y en un tiempo mínimo. A veces da la sensación de una mayor privacidad al usuario, por ejemplo, en una consulta médica. Y para los intérpretes pues, les permite compaginarlo con otras actividades, e incluso a veces mantener el anonimato cuando son intérpretes, por ejemplo, que viven en comunidades pequeñas, ¿no? En las que todo el mundo se conoce y puede haber conflicto de intereses al interpretar para otra persona de esa comunidad. Pero además yo subrayaría que es que la interpretación telefónica tiene una ventaja, que es que está más controlada y supervisada, porque todas las prestaciones de los intérpretes están grabadas. Y eso permite muchas veces a las agencias escuchar esas intervenciones y darle feedback al intérprete. Pero, por supuesto, hay desventajas. Dependemos de un equipo técnico y, como sabemos, los intérpretes de conferencias, pues a veces la tecnología falla. Las condiciones salariales en general son más precarias. El intérprete no ve nada, no tiene acceso directo a la documentación ni a lo que ocurre dentro del encuentro. Eso requiere una serie de destrezas específicas por su parte y no debería utilizarse en ciertos contextos. Aparte de los mencionados en esta diapositiva, se diría también con personas en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Se ha cuestionado mucho, por ejemplo, su utilización en contextos de violencia de género, por poner un ejemplo. Bueno, perdón por pasarte un poquito. Muy bien, pues en mi caso vamos a hablar de la interpretación judicial, ámbito muy específico dentro del sector público, pero vaya por delante, al menos por parte de la APTIG, que es la asociación que os represento. Gracias. Nuestra más sincera enhorabuena por los 25 años y mayoría de edad del máster, ¿no? Tenemos muchos socios que son profesores, que conocen lo que se hace y lo que se trabaja, por lo tanto, en nuestro asunto y caso, pues bueno, encantados de estar aquí y personalmente pues daros la enhorabuena por vuestra buena labor. En lo que a mi ponencia me respecta, es poco tiempo para hablar de lo que ocurre en el ámbito judicial, pero vamos a intentar dar una pequeña pincelada de lo que ocurre en España, que además está muy vinculado con lo que ahora viene de la Unión Europea. Vaya por delante que el intérprete judicial es una pieza esencial en un procedimiento judicial. Como abogado, yo no tengo ninguna posibilidad de defender a mi cliente si no me puedo comunicar con él. Es decir, lo primero que me hace falta es poder hablar con mi cliente, que mi cliente me diga qué es lo que ha ocurrido
que me dé su versión de los hechos y que cuando otra parte esté declarando, él me pueda decir, esto no es así, aquí está mintiendo, esto no fue lo que ocurrió. Es decir, que la comunicación es esencial. Es lo que llamamos un derecho a un juicio equitativo. Por lo tanto, si no hay comunicación, y además comunicación profesional, no va a haber probablemente un juicio justo. Y esto depende del intérprete, como ya digo, que va a ser mi boca, mis oídos, de cara a la persona que hay que enjuiciar o la víctima extranjera que puede ser víctima de un abuso o de un delito. Por lo tanto, aunque es una obviedad, el intérprete es el conducto de comunicación entre las diferentes partes. Esto, lo que parece obvio, en los tribunales españoles hay jueces que todavía no lo entienden, que creen que simplemente con ver lo que hay ahí en autos ya pueden dictar una sentencia. Por lo tanto, insisto en la idea, el intérprete como un elemento esencial del juicio. Ahora veremos en detalle por qué esto a veces funciona o no funciona. En España esto precisamente no funciona. La regulación legal en España en este momento es un auténtico desastre. A lo mejor porque no hemos tenido la desgracia de tener un asunto como el caso Begum en Inglaterra. Para aquellos que inician la materia habrán visto que en Inglaterra existe un registro nacional público para intérpretes que se creó a raíz del caso Begum, en el cual una señora a la que se le había acusado de un delito, sin entender por un error que hubo con el intérprete de lo que se le acusaba, admitió el delito, se le condenó, posteriormente se le absolvió, se le dejó en libertad de tan mala fortuna que esta señora, que era pakistaní, su familia, a raíz de la deshonra que era haberla condenado, se suicidó y se quitó la vida. Eso fue el inicio del registro en el Reino Unido. Sin embargo, en España hasta la fecha siempre hemos ido parcheando, llegando a soluciones intermedias, pero sin llegar a una solución global. Y esto tiene su explicación, porque la regulación española, en este momento, por llamarlo de alguna manera, está en 3 cuerpos legales que, sin embargo, aunque recogen algo, no dicen nada. En concreto, sin ir ahora a mayor detalle porque no tenemos tiempo, la Ley de Enjuiciamiento Civil en España, ¿qué es lo que llega a decir? Intervención de intérpretes. Cuando alguna persona que no conozca el castellano, ni en su caso la lengua oficial propia de la comunidad, hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, y acaba abajo, el secretario, por medio de decreto, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción. Es decir, cualquier persona que me encuentro por la calle, ¿usted habla alemán? Sí, para adentro. ¿Jura usted decir fiel traducción? Sí, pues ya está, solucionado. Claro, si tenemos esta situación y además esto se aprovecha por parte de la administración para no complicarse la existencia y las empresas que proveen el servicio, pues ya tenemos el problema hecho, es decir, la tormenta perfecta. La ley de enjuiciamiento criminal, que también es bastante antigua, a esto hay que decir que porque una ley sea antigua no tiene por qué ser mala, pero en este caso la regulación también es deficiente porque dice que el intérprete será elegido entre los que tengan títulos, bueno, algo es algo, si los hubiere en el pueblo, en defecto el maestro y luego ya cualquier persona. En la práctica esto significa cualquier persona. ¿Por qué? Bueno, o mejor dicho, ¿por qué? ¿Por qué se nos ha llenado el juzgado con personajes propias de películas que uno conoce del cine? Muy sencillo, porque la ley lo permite. Primero lo permite y, en segunda ocasión, resulta que el servicio se lleva a empresas externas que proveen el servicio por unos precios que hacen que no venga un profesional. Habrá quien dice, bueno, esto es exagerado. Pues bueno, he traído varias noticias. La Razón, año 2009. La Policía Nacional ha detenido a 2 personas que realizaban labores de traducción jurada en juzgados y comisarías de Cataluña que estaban vinculados con los máximos responsables de la organización.
Es decir, el padrino tiene a su propio traductor-intérprete en la policía. Heraldo de Aragón, de donde yo vengo, Teruel, suspenden un juicio porque el único traductor de chino era el acusado. El procesado, sentado en el banquillo de los acusados, se ofreció en ese momento para traducir. Lógicamente, su propuesta no fue aceptada, si bien se le agradeció. Málaga. Al traductor del juzgado le sonaba a chino. Suspenden un juicio contra una mujer oriental porque el intérprete no sabía español. Claro, es que el intérprete además tiene que saber la lengua del procedimiento. Interview. Privatizados y mal pagados han sido acusados de fraudes, secuestros y tráfico de drogas. ¿Quién? Los traductores y los intérpretes. Al identificar a uno de los arrestados, la UDICO de la policía se dio cuenta de que el traficante era en realidad uno de sus traductores. Bien. En un pequeño grupo de discusión que yo hice en Zaragoza entre abogados de forma anónima, les pregunté acerca de cómo creen que se está prestando el servicio de traducción e interpretación en los juzgados. Salieron cosas francamente curiosas. Abogado A llama a un intérprete para hablar con su cliente. Llega la intérprete y me dice la intérprete, dijo el compañero, oye, que ya hablaréis mañana, que me salen los hijos en 10 minutos, que me tengo que marchar. Así se quedó. Hablé con mi cliente en el calabozo, pero en el juzgado de guardia. Pero será con la traductora. Y dice el abogado, pero me habría gustado tener algo breve con mi cliente, algo. Se tiró la traductora 5 minutos hablando con él, con el detenido, y lo único que conseguí fue, me dijo, que este es tonto, mañana lo hablas con él, punto. Y se va. La traductora, en este caso intérprete, porque además los juristas no suelen distinguir entre traducción e interpretación. Otra cuestión que también daría para libros enteros en el juzgado. Otro abogado. Yo estoy pensando en un intérprete que es de un idioma árabe. No sé si os habrá tocado que dependiendo del idioma que estén hablando los unos o los otros, no lo entiende. Y generalmente siempre traduce lo mismo. Y es que no quiere perjudicar al otro. Sí, que se nota por la forma. Y dice el otro abogado, será de traducir, porque siempre usan los mismos esquemas. Exacto, muy uniforme. Es decir, que tenemos un servicio de una calidad pésima. ¿Por qué? Porque todo esto se ha externalizado. Juzgados, policía, a día de hoy se prestan por una empresa que está cobrándole a la administración española entre 40 y 60 euros la hora, pero que le paga al intérprete entre 10 y 15. Entonces, claro, yo lanzo la pregunta al público, ¿quién está por la labor de ir a trabajar por 10 o 15 euros la hora como intérprete? Te formas, haces tu máster, tienes tu cualificación y luego tienes que ir a trabajar por este sueldo. Yo ayer lo decía en broma, pero es cierto, sale más a cuenta ir a servir copas en un bar, sencillamente. Solución, que veo que me voy a pasar sino a este paso. ¿Qué es lo que depara el futuro? El futuro viene de mano de la Unión Europea. En este caso, las asociaciones, APTIG, ante todo junto con EULITA, pues bueno, algo se ha movido, que de verdad yo cuando estaba en esto, Amalia también está aquí presente, precisamente cuando estábamos fundando EULITA, no teníamos claro que eso iba a ocurrir. ¿Qué es lo que ha pasado? La Unión estaba muy interesada en buscar una solución y la ha encontrado, de momento al menos en vía penal, a través de EULITA. Esto es una foto de cuando se fundó EULITA en Amberes con el comisario Orban, que estaba allí para dar la enhorabuena. También luego tuvimos a la señora Reding en Trafood, es decir, que realmente había una conexión con la Unión para solventar cosas. Y la Unión, ¿qué es lo que ha hecho? Ha lanzado 2 directivas. La directiva 2010-64, relativo al derecho a interpretación y traducción en procesos penales. Ojo, penal que no civil es una vertiente que todavía queda por hacer, porque a veces en vía civil también hay cosas muy importantes que se discuten, pero se ha empezado por vía penal. Directiva que nos habla por primera vez de comunicación entre sospechoso o acusado y su abogado, lo cual para los abogados es una maravilla porque por fin puedo hablar con mi cliente para preparar vistas. Derecho a interpretación y traducción de documentos esenciales. También otra novedad que en España no estaba prevista, porque en ocasiones un auto, una
prueba, hay que darle al acusado todo por escrito para que pueda entender de lo que estamos hablando. Esto, con una excepción, también hay que decirlo, meramente por comentarlo, que a veces se pueden hacer resúmenes orales. Pero bueno, por de pronto está previsto, lo cual algo es. Y esto sí que es un hito. La directiva nos dice que podemos empezar a reclamar, o sea, recurrir por la calidad de la interpretación. Por lo tanto, la directiva introduce un punto importantísimo, que es la calidad suficiente de la interpretación. No dice en qué consiste, pero por de pronto habla de ello. Y otro punto que es obvio, pero que algunos intérpretes parece que no entienden, el carácter confidencial de todo lo que se ve en un juzgado. Estamos viendo cosas íntimas, cosas de la más estricta privacidad de las personas. Sobre eso hay que guardar secreto. Y si estás trabajando con un abogado que habla con su cliente, eso es como en un confesionario. Es decir, secreto y queda entre las 4 paredes donde se está hablando. Por lo tanto, eso por un lado, y muy importante que estamos en esta fase, en este momento, la creación de un registro en los países con intérpretes debidamente cualificados, que es otro escollo que en este momento tenemos con el Ministerio, porque nadie sabe cómo crear el registro, qué tipo de titulación hay que utilizar, qué hacemos con idiomas minoritarios. Es muy fácil encontrar a un traductor, intérprete, incluso jurado de alemán, inglés y francés. ¿Qué hacemos con urdu? ¿Qué hacemos con Wolof? No vamos a encontrar a nadie que tenga a lo mejor una titulación que nos encaje en ese esquema, con lo cual hay mucho por hacer. La segunda directiva es la del 2012-29, que está pensado más bien en las víctimas, porque 3/4 de lo mismo. A veces es el acusado, a veces es la víctima la que tiene que declarar en un idioma que comprenda, explicándole a la policía, al juez, qué es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, este es el siguiente gran hito que viene por parte de la Unión. Me gusta mucho la introducción, la exposición de motivos de esta directiva, porque dice de forma muy gráfica y bonita: no se puede hacer justicia si no se permite a las víctimas explicar las circunstancias del delito. Pues esto lo podemos aplicar a todo. No se puede hacer justicia si no nos podemos entender y comunicar. Por eso dice la directiva, esto es el derecho a entender y a ser entendido. Francamente, pocas veces una frase resumió en tan poco tanto para un procedimiento. Por lo tanto, esta directiva, ¿qué es lo que dice? Que las víctimas pueden presentar una denuncia en una lengua que entienden, que se les facilite interpretación gratuita para su participación activa en las vistas del juicio y cualquier audiencia. Es decir, que ya estamos hablando de una interpretación no ocasional, sino continua en todo el procedimiento para que las partes vayan viendo lo que va ocurriendo. Y un artículo que ha pasado desapercibido, que es el 25.4, concierne a los intérpretes, o yo creo que se les puede incluir, porque dice que los Estados miembros fomentarán iniciativas a través de sus servicios públicos para que las personas que prestan servicios de apoyo, y yo entiendo que el intérprete, siendo flexible, se puede interpretar, que trabaja en ello, que reciban una formación adecuada. Por lo tanto, algo hemos avanzado, no a nivel nacional, pero sí a través de ese rodeo que hemos hecho a través de Bruselas. Y con eso obtenemos un intérprete, y con esto ya casi finalizo, que debería reunir aquello lo que desde la APTIG, mi asociación, reivindicamos. Un intérprete profesional, que sea independiente, imparcial, que realmente sepa cuál es su lugar dentro del procedimiento, que tenga competencia. Competencia significa lingüística, porque tiene que tener competencia lingüística, pero también cultural y legal. Necesito un intérprete que en juicio tenga una formación jurídica al que no le tenga que explicar qué es un auto, qué es una providencia, qué tipo de delito, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene que ser un conjunto. Integridad personal, muy importante para futuros estudiantes que luego salgan a trabajar. Integridad, ojo, en el juzgado donde vais a trabajar a lo mejor algún día, porque tenéis que ser una persona, como quien dice, que tenga nervios y estómago. Vais a ver cosas que os pueden poner los pelos de punta.
El juzgado es un lugar bastante feo, en el que vais a ver el abismo de la condición humana, en especial en penal. Por lo tanto, integridad y cuidado lo que vais a ver. Yo recuerdo un inspector en Amberes que para una violación llamó a una intérprete recién salida de la facultad y según lo que nos dijo el inspector se puso verde, blanca, roja, amarilla. Por poco se les desmaya, acabó el trabajo y nunca más se le volvió a ver. Y claro, eso como primer asunto que ves es francamente duro de digerir. Secreto profesional, ya lo he dicho, que sea diligente y que conozca sus límites en el ejercicio. El intérprete interpreta, no asesora, aunque lleve 20 años en el juzgado. Asesorar lo hace el abogado. Tampoco hace fotocopias. Tampoco se le manda, que lo he visto, al intérprete, oiga, ya que está hoy ahí, por favor, haga fotocopias. No es mi labor. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo claro y, por supuesto, detrás la imagen ya lo indica, deontología. Una deontología que regule el ejercicio de la profesión. Integridad, ya lo he dicho, y un poco por volver a lo que decía, todo viene de la Unión Europea. EULITA ha hecho una labor tremenda en este asunto, ha sido una correa de transmisión. Elegí esta imagen un poco a modo de broma y finalizar. Ha sido el séptimo de caballería que de alguna manera entre las asociaciones hemos intentado avanzar. En esta ocasión parece que ha funcionado. Estamos francamente satisfechos que nos haya traído una directiva que, por cierto, la transposición acababa el año pasado en octubre y que en España todavía no se ha incorporado al ordenamiento jurídico, que eso también daría para otra charla acerca de lo que eso significa o lo que no. Sí que puedo decir que en este momento, pues bueno, hay una cierta problemática acerca de cómo hacer y dejar de hacer. Pero allí estamos, un momento muy importante, la travesía por el desierto. Estamos realmente en este momento de camino a una meta nueva, que yo espero que dé sus frutos, pero al menos como quien dice que no digan que no lo hemos intentado.